Bien, Martín Redado fue presidente del Banco Central, esta línea de teléfono. ¿Qué tal, Martín? Nata, ¿cómo va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás viendo este tema y tu opinión sobre qué pasará el temible 15A? Bueno, primero creo que no es tan temible porque el Banco Central tiene los instrumentos como para poder conducir de manera predecible tanto la política cambiaria como la política monetaria. Me preocupa que en las últimas 2 semanas estamos en presencia de un dólar político. Como todos sabemos, el Banco Central no quería intervenir en el mercado cambiario. Creo que estaba viendo, o por lo menos busca tener una realidad parecida a que los argentinos pensemos como brasileños o como peruanos o colombianos en materia de tipo de cambio, es decir, que el tipo de cambio pueda fluctuar y no tenga ningún efecto sobre la economía real y sobre precios. Y mi visión es que eso puede ocurrir en el 2021, cuando este equipo finalice su mandato, pero la realidad argentina es otra. Lo cierto es que la política se metió en el tipo de cambio y le dijeron, muchachos, esto no sube más de 18, y ponerle un techo al tipo de cambio es generar más incertidumbre, porque la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿No? Si va a estar... Es que aparte, vos lo sabés mejor, pero no hay reglas cuando la discusión es política. Exactamente. Entonces, o sea, cualquier cosa puede pasar. No hay precio. Exactamente. Entonces, la pregunta antes que la licitación del EVAC del martes es, el lunes, ¿cuál va a ser, de acuerdo a los resultados que tengamos, cuál va a ser la reacción? ¿El Banco Central va a seguir poniéndole un techo al dólar? ¿Va a dejar que corra el tipo de cambio? ¿Va a seguir primando una visión política en el sentido de decirle, muchachos, este techo al dólar? Mi visión es que Argentina debería tener una flotación administrada, en el sentido de que el dólar debería flotar tanto para arriba o para abajo, no hay que dar predictibilidad ni seguro de cambio, pero tiene que flotar dentro de bandas que le den predictibilidad a la economía argentina, sobre todo porque, como ustedes saben, estamos en un momento de transición, los precios están variando. Pero eso no es lo que está haciendo el gobierno, Martín. ¿Cómo estás, Diego? No, Diego. El gobierno dice que hace eso, la flotación administrada, flotación sucia, nos lo vienen explicando desde la época de Prat-Gay. No lo están haciendo. Fíjate que el tipo de cambio corrió de 16 a 18 sin ningún tipo de intervención, y fue recién hace 2 viernes cuando la Casa de Gobierno dijo, basta, de 18 no pasa. Entonces poner un tipo de cambio casi semifijo ahora también es un error. Entonces, digo, la preocupación no es cómo el nivel del tipo de cambio 18, sino el ritmo que ha tenido en términos de crecimiento los últimos 2 meses y cómo se lo paró. Por lo tanto, se lo paró en 18 y la pregunta hacia adelante es el lunes, antes que el martes, ¿qué va a ocurrir en materia cambiaria? Yo espero que este es un gobierno que escucha, que va corrigiendo y que se dé cuenta que la realidad es que hay que dejar que el tipo de cambio fluctúe y que el Banco Central tiene que hacer una política anticíclica. Cuando sobran dólares, comprarlos. Y Diego, yendo a tu pregunta específica, cuando el tipo de cambio estaba bajando, el Banco Central no estaba comprando. Solamente le compra los dólares a la tesorería cuando vienen dólares de financiamiento y también con alguna descoordinación. Cuando el Banco Central intervino en la semana, hace 2 semanas, en ese mismo momento también le estaba comprando casi 1.000 millones de dólares a la tesorería, que había sido financiamiento que llega del exterior. Pero en fin, digo, antes de la pregunta del martes, que digo, el Central tiene los instrumentos, además las LEVAC, como ustedes saben, hay una buena parte que está en manos del sector público. Sector público y en manos de los bancos también, y los bancos no tienen muchas alternativas, o sea, como vos sabés, hay límites en términos de compra de dólares por parte de los bancos, con lo cual la pregunta es más, ¿qué hacen los individuos o las empresas que tienen LEVAC? Y la verdad que a este nivel de tasa y teniendo, vuelvo a repetir, depende lo que pase con el tipo de cambio, pero si el tipo de cambio se mantiene en 18, hoy es más conveniente estar en pesos que estar en dólares. Martín, buen día. Martín Tetaz te saluda. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien. Te hago 2 preguntas. La primera, ¿qué crees que va a hacer el Banco Central realmente? Vamos a un escenario hipotético, supongamos que gana Cristina el domingo y que eso genera cierta presión sobre el dólar la semana que viene, que es lo que mucha gente está pensando. ¿Qué crees que va a hacer el Banco Central la semana que viene y qué harías vos?
Mi visión es que por ahora está primando la política que la técnica sobre la política cambiaria. Por lo tanto, la pregunta, Martín, el lunes es cómo reacciona la Casa de Gobierno más que cómo reacciona Reconquista 250, que es donde está sentado el presidente del Banco Central. Es decir, la instrucción va a ser, muchachos, sigan manteniendo el dólar a 18, gasten lo que se tengan que gastar, o si el resultado es adverso, déjenlo correr para que la gente se dé cuenta que un resultado adverso genera más incertidumbre. Yo opino sobre la técnica y no sobre la política. Creo que en esto ahí en la mesa tenés muy buenos analistas políticos. Es más para un analista político lo del lunes que para un analista técnico. Vos fíjate que la pregunta que estás planteando, que coincido totalmente, no es una pregunta, son tres. ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Qué va a pasar el martes? ¿Y qué va a pasar en octubre? Y las tres exigen respuestas políticas. Exacto. Que después uno verá si serán coherentes o no, porque a lo mejor toman una para el lunes y otra para octubre, ¿no? Sí, lo ideal, y digo, también teniendo en cuenta cuando uno mira el mercado cambiario es, ¿le faltan dólares a la Argentina o le sobran? No le faltan dólares a la Argentina. Hoy el mundo está con un exceso de dólares, de euros y de yenes, y por lo tanto siempre hay apetito, sobre todo por colocaciones financieras, con lo cual el financiamiento hacia la Argentina no se va a terminar el lunes en cualquiera de los escenarios. Quizás también otro tema adicional para mirar como analista es el costo de ese dinero, ¿no? Si empieza a subir la tasa que Argentina necesita para tomar dólares del exterior, y eso también es otra variable para ver cuánta tensión cambiaria puede generar. Y Martín, ¿vos qué harías si primara, digamos, la técnica y no la política, y vos tuvieras que tomar la decisión de si dejar correr un poco el dólar la semana que viene, o, como vos dijiste, si realmente no hay un problema fundamental y hay dólares en la economía, ¿por qué dejar que el precio refleje por ahí el escenario de más pánico? ¿Vos qué harías? ¿Vos lo cortarías y lo dejarías en 18 o lo dejarías correr un poco? Yo creo que tiene que flotar. No me gusta el tipo de cambio fijo, Martín, porque eso da un seguro de cambio, pero sí está claro que el Banco Central, teniendo 50.000 millones de dólares de reservas, puede fijar el tipo de cambio donde quiera. Entonces tiene que mostrar que tiene la capacidad de administrar, y sobre todo mostrarle a toda la ciudadanía que el tipo de cambio puede fluctuar un poco para arriba o para abajo, de acuerdo a las condiciones de mercado, pero que el Banco Central no se le escapa el tipo de cambio, y esto es, digamos, la política que se llevó en los últimos 60 días de dejar correr el tipo de cambio casi 10%, y lo que esto generó también es que, por ejemplo, productores agropecuarios, ¿qué hacen? Cuando ven que el tipo de cambio sube, desencillan hasta que aclaren, dejan de liquidar. Entonces, todas estas señales son contraproducentes para la economía. Entonces, si me preguntás, lo dejaría correr, pero también mostraría que el Banco Central tiene la capacidad de que el tipo de cambio se mueva un poco hacia arriba, pero también se pueda mover un poco hacia abajo. Y esto en estos, digo, porque estos casi 2 meses, ¿no? Entre el 13 de agosto y el 22 de octubre, cada centavo del dólar va a ser mirado, interpretado, va a estar muy bajo el análisis de todo el mundo lo que pase con el dólar. Sí, por eso tenés que evitar, Diego, que esto sea una escalerita, ¿no? Que hoy aceptás un tipo de cambio de 18, que la semana que viene aceptás 18.10. Así como está en 18, el Banco Central tiene la capacidad de que esté en 17.50. Y siempre digo, el presidente del Banco Central debe tener, y está muy bien que no lo diga, pero siempre mi recomendación hacia, sobre todo, presidente de Banco Central en países emergentes. Hoy trabajo para organismos multilaterales dando asesoramiento a muchos países emergentes. Siempre que me siento con un presidente de Banco Central en un país emergente, les digo, mire, usted tiene que tener un número de tipo de cambio en la cabeza que no lo tiene que compartir ni con su almohada, pero sí a partir de ese nivel que marca un tipo de cambio de equilibrio, que el tipo de cambio flote en una banda no explícita, que puede ser, digamos, si vos me decís hoy, podríamos plantear una banda no explícita entre 17.50 y 18.50, donde el Banco Central interviene cuando sube más allá de esa banda y compra cuando está por debajo de eso. Pero reitero, te entiendo, Martín, perdóname. ¿Vos decís que estaría bien, por ejemplo, que uno de estos días nos despertemos y el Central haya hecho bajar el dólar a 17.50?
Exactamente, exactamente. Darle un poquito de impredictibilidad de manera tal que se sepa que el Banco Central tiene la capacidad de darle predictibilidad al tipo de cambio y que el tipo de cambio no se va a escapar y por lo tanto cuando el tipo de cambio baja, eso lo que hace también es que quienes tienen la capacidad de liquidar se den cuenta que no hay que esperar hasta mañana que el tipo de cambio va a estar más caro. Cortar la especulación. Exactamente, cortar la especulación siempre dentro de un rango de predictibilidad, ¿no? Pero si el tipo de cambio sube, bueno, lo que generás es que al ahorrista le decís, vaya a comprar, compre dólares hoy porque mañana va a estar más caro. Al que tiene dólares para liquidar espere que no haya apuro. Ahora, Martín, Marina Calabro te saluda. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Si uno incorpora al análisis dos variables que hoy desvelan al gobierno, uno tiene que ver con la inflación y bueno, esto de que se han alejado más de lo previsto de la pauta para el 2017 y la otra el crecimiento, que bueno, Martín, acá nuestro Martín Tetaz siempre apunta a los brotes verdes y bueno, los indicadores positivos, pero todavía lejos de un crecimiento consolidado en valores que se reflejen en la economía real. Ahora, si incorporamos esas dos variables, ¿cuáles serían las consecuencias de un dólar político, como vos lo describiste, y cuánto conviene un dólar en una verdadera flotación sucia? Yo creo, Marina, que uno no puede mirar el dólar aislado del resto de la política económica. Vos no podés tener un dólar en abstracto sin mirar qué es lo que está haciendo la política fiscal, qué es lo que está haciendo la política de ingresos, qué se está haciendo en materia de inversión pública. Lo que tenés como resultado de este enfoque económico que no mira a los tres motores que debe tener una economía. Para que una economía funcione bien, y esto lo digo también desde mi análisis de muchos países emergentes, tiene que funcionar el consumo, tiene que funcionar la inversión y tienen que funcionar las exportaciones. Pregúntate siempre cuando mires a cualquier país cómo andan estas tres variables, si están en más o si están en menos, y si todas están en más tenés un país realmente sustentable. Por lo tanto, como relativamente frío porque no crece el salario real, las exportaciones que crecen muy poco porque no hemos aprovechado la buena imagen y la buena política internacional de este gobierno para ganar y negociar espacios de mercado, es decir, la buena imagen del presidente y del gobierno en el mundo no se ha traducido en negociaciones económicas que nos permitan ganar mercado y la inversión todavía está tibia porque no tiene un horizonte. Entonces, el resultado es una economía heterogénea y selectiva. Es decir, que hay algunos sectores que le va bien, algunos que son muy conocidos, algunos sectores del agro, energía, telecomunicaciones, sector financiero, algo del tema de construcción, sobre todo le va muy bien a quienes producen asfalto, no le va tan bien a quienes producen ladrillo, es decir, es una economía verdaderamente selectiva, por lo tanto, Marina, esto no va a cambiar mucho de acá hasta las elecciones. Y en materia de inflación, bueno, espero que se haya tomado nota que el Banco Central solo no puede con la tasa de inflación y a mí me gustaría que hacia adelante un esquema de metas de inflación sea fijada por todo el gobierno, porque la política fiscal en este país está en el asiento del conductor, el gasto público, la recaudación, la política de ingresos, todas tienen que apuntar y a mí me gustaría que fuera el año que viene el ministro de Hacienda, el ministro de Producción, el ministro de Trabajo, el presidente del Banco Central y por supuesto la jefatura de gabinete quienes fijen una meta de todo el gobierno tomando nota de que solo con la tasa de interés no se pueden controlar las expectativas inflacionarias como lo vimos este año. Ahora, Martín, en el análisis que estabas haciendo recién sobre los indicadores de la economía real, más bien era más descriptivo por ahí de la economía a principio de año. Cuando uno mira los últimos datos de junio, julio, digamos, el crecimiento parece bastante más homogéneo. Empezó a crecer de vuelta la industria y crecieron 11 de las 12 ramas de la industria. Con crecimiento de la producción del nivel que está teniendo, está evidentemente, o vos sabés, bueno, si crece la producción o crece el consumo o se van a mayores exportaciones y los datos del propio gobierno indican crecimiento de consumo del 4,8% en el último mes. Está creciendo la recaudación de IVA más de 10% en términos reales.
también consolidando y mostrando ese dato. En construcción vos decías lo del asfalto, pero también ladrillos empezó a crecer en el último, algo que venía a principio de año complicado, pero indicadores de construcción de sector privado, no de obra pública, también empezaron, no al 80% como crece asfalto obviamente, pero también empezaron a despegar. ¿No sentís como que tomó otro calor la economía en el último trimestre que por ahí no lo tenía a principio de año? No, porque está reaccionando algo la variable inversión, no reacciona todavía consumo y menos aún todavía el sector pero la inversión externo. está creciendo arriba del 10%. Martín, pero lo estás mirando desde el subsuelo, Martín. Vos si estás en el tercer subsuelo y subís a la planta baja, bueno, está claro que subiste un 300%, pero digamos, ¿contra qué base? Siempre podés ir al quinto o sexto subsuelo, para un una minuto, recesión, ¿no? para un minuto, ya te escuché. Ahora escúchame vos a mí. Dale, estás en los mismos niveles del 2015. Cuando vos tenés una política en donde la política cambiaria está determinada por financiamiento externo y le está poniendo un techo que los costos en dólares crecen más, crecen un 7-8% anual. El sector manufacturero está complicado. Este es un esquema de política económica que está favoreciendo al sector servicios y no está favoreciendo al sector manufacturero, al que tampoco le das una salida a mercados externos con menores aranceles. Entonces, si vos me vas a decir que porque en el mes de junio viste, y además indicadores muy dispersos, porque en el sector manufacturero hay todavía sectores que están en el 0, en el 1%, y es cierto lo que decís vos, es que hay más sectores que están creciendo, pero vienen del subsuelo. Mi visión, Martín, es que mientras no pongas en marcha, y yo creo que es esperable que el gobierno en una segunda etapa, es decir, a partir de octubre, los problemas de la Argentina tienen solución, se pueden resolver, tenemos una oportunidad inmejorable porque el mundo también está creciendo, porque hay financiamiento, porque tenemos la oportunidad. Ahora viene el presidente del Banco Mundial, yo espero que saquemos provecho de esta visita y Argentina tenga más financiamiento para obras de infraestructura, no utilicemos el financiamiento de mercado para infraestructura, sino utilicemos a las multilaterales para esto y ampliar estas posibilidades que hoy tiene la Argentina. O sea, tenemos posibilidades inmejorables y lo que estamos diciendo es, no describiendo, sino qué le falta a la economía argentina para que tenga entonces consumo, inversión y sector externo todas creciendo al mismo tiempo. Gracias, viejo, por la comunicación. Martín Redrado, quien hablaba, expresidente del Banco Central.